Atención, hombres que simulaban ser del CTI ingresaron esta madrugada a un conjunto residencial del norte de Bogotá y robaron varias casas. En directo, Juan Carlos Pardo está en el lugar. ¿Qué información se tiene, Juan Carlos, sobre este hecho? Hola Juan Diego, Mabel, pues la información que se tiene hasta este momento es que hacia las 4 de la mañana llegaron varios hombres simulando ser del CTI y despojaron a los celadores de este conjunto residencial de casas Monticello al norte de Bogotá de sus armas y de sus radios de comunicaciones. Posteriormente los amarraron y los retuvieron para posteriormente llegar a una de las casas, de las viviendas de este conjunto residencial. Allí la saquearon, la esculcaron, lo mismo hicieron con varias casas aquí en este sector. A esta hora, hombres de criminalística de la policía adelantan las pesquisas necesarias para establecer quiénes son las personas responsables de este hurto en las horas de la madrugada. Se conoce que hasta el momento hay ya varias pistas concretas, entre ellas varios retratos hablados de los delincuentes y además también se tiene como pista clave un video que sería clave para determinar pues la autoría de este hecho. A esta hora la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta varios operativos en el sector para establecer la situación, especialmente que tiene que ver con las cosas que fueron hurtadas aquí de este conjunto residencial Monticello al norte de Bogotá. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Seguimos atentos al desarrollo de la investigación entonces. Gracias, Juan Carlos, un buen día. La policía capturó en Barranquilla a un hombre señalado de asesinar a una menor de 13 años en Venezuela. Alfonso Rafael Lindo Olivares era buscado en todo el mundo a través de la Interpol por ser identificado por haber golpeado brutalmente a una niña venezolana a la que, según las autoridades, habría enterrado viva. Según los investigadores, el hombre habría cometido el crimen tras ser rechazado por la niña a la que pretendía emocionalmente. El capturado será extraditado en las próximas horas a Venezuela. Bajo custodia de las autoridades de infancia se encuentra un niño de 7 años que fue sorprendido durante una requisa escolar con varias papeletas de marihuana en su morral. Según las autoridades, el niño era utilizado por vendedores de estupefacientes para distribuir la droga en su colegio. El menor fue requisado luego de que compañeritos del pequeño le dijeran a las profesoras que el niño escondía algo en su maleta. De inmediato, las educadoras llamaron a la policía y fue esta la que encontró 7 papeletas de droga. Una jornada de protesta realizaron estudiantes de un colegio de Barranquilla para exigir la reparación del polideportivo de la institución educativa. Aseguran que llevan un año esperando que arreglen la estructura que se desplomó por un vendaval. Fue un cumpleaños triste el que celebró el Instituto Técnico Nacional de Comercio de Barranquilla. Con torta y bailes típicos, estudiantes, docentes y hasta padres de familia conmemoraron el primer año de la caída del polideportivo que dejó un vendaval el 21 de mayo de 2010. Desde entonces le han hecho llamados al distrito para que repare sus daños, pero no han destinado los recursos. Realmente no ha habido ningún tipo de respuesta acerca de lo que queremos y quieren los estudiantes, que es la construcción nuevamente de su polideportivo. Los estudiantes han sido los más perjudicados al no tener un polideportivo donde puedan desempeñar sus actividades. Primero que todo nos están viendo la cara de payasos, que no la tenemos. El problema es que nos están violando el derecho a la recreación, derecho a la educación de calidad. Claro, porque es que ahí es donde realizamos los actos culturales, actos cívicos, también realizamos eventos deportivos y eso está en la Constitución Política, nos están violando 2 derechos. Las directivas del colegio aseguran que le han presentado al distrito un diseño arquitectónico que no excede los 300 millones de pesos y beneficiaría a los más de 2.300 estudiantes. El ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra fue condenado a 90 meses de cárcel por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con los paramilitares. El alto tribunal halló pruebas de sus vínculos con el bloque Calima de las autodefensas y del apoyo que recibió el excongresista de este grupo paramilitar para llegar al Congreso en el año 2002. El ex jefe paramilitar Ever Velosa, alias HH, en declaración ante la Corte Suprema, confirmó que Martínez recibió apoyo del grupo ilegal, especialmente en Buenaventura y en el Valle del Cauca. Esta madrugada, un fiscal imputó cargos por tráfico de estupefacientes, falsedad en documento público y peculado contra 8 policías que al parecer se apoderaron de un cargamento de cocaína incautado en Bogotá. Una juez legalizó la captura.
La fiscal de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía, que adelanta la investigación, aseguró que los 8 uniformados solo reportaron la mitad del decomiso de la droga, que fue encontrada en un camión parqueado en una bodega en el sur de Bogotá. Con el único fin, óyase bien, y es ahí donde lo lamenta más esta judicatura, esta fiscal, de obtener provecho económico. Según la fiscal, los uniformados falsificaron órdenes y documentos para adelantar el operativo. ¿Y cuál es esa modalidad? Es ingresar a los inmuebles donde se tiene conocimiento de que hay dinero, en otras ocasiones joyas, o como es el caso que hoy nos ocupa, sustancias estupefacientes, con el único fin de apoderarse de los bienes, en su mayoría de veces, como es el caso que nos ocupa, ilícitos que poseen los miembros de las organizaciones criminales. Según la investigación, la droga incautada era de 523 kilos, pero los uniformados solo reportaron 223. El ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, reveló que antes de finalizar este año, más de la mitad de las EPS desaparecerán. El funcionario explicó que desde el próximo mes comenzará la depuración del sector de la salud, que impondrá más requisitos a las entidades prestadoras de servicios. El ministro fue claro, EPS pequeñas no seguirán existiendo. EPS que tengan 20.000, 30.000 afiliados no son lo óptimo que uno esperaría. Además, se acabarán las EPS que se rajen en la evaluación que les hará el gobierno durante el segundo semestre. En el sistema permanezcan las que brindan servicios de calidad y las que tienen una buena gestión del riesgo, las que hacen promoción y prevención. Se fusionarán las EPS de los regímenes subsidiado y contributivo. Tener separados EPS habilitadas para el contributivo y para el subsidiado por separado no nos parece lo más adecuado en este momento. Así, ¿cuántas de las 75 EPS actuales subsistirán? La mitad o mucho menos. Desmintió el rumor de que el gobierno quiere entregarles todo el sector salud a una transnacional. Pura carreta. Eso sí, eso ni siquiera lo tenemos, pero eso es carreta barata. Confirmó que en pocos días habrá un revolcón en la cúpula de Saludcop, pues quieren un equipo fuerte, disciplinado, experto, confiable y que garantice resultados. A las 7:08 de la mañana vamos en directo al norte de Bogotá con la nueva alcaldesa de la capital, la doctora Clara López Obregón, que se posesiona mañana en el cargo. Buenos días, doctora López. Muy buenos días, Mabel. Bienvenida a Noticias Caracol. Tenemos varias inquietudes que hacerle. La primera de ellas sobre los retos que tiene durante este periodo como alcaldesa encargada. Una gran responsabilidad frente a la denuncia de la Contraloría por la construcción de los andenes, que no se previeron las redes de servicios públicos. ¿Va a hacer algo con esto? Bueno, definitivamente el tema de la contratación es un tema clave. He hablado ya con la doctora María Fernanda Campo. Tenemos problemas de cronogramas, tenemos problemas de adición y reclamaciones de contratistas y una fecha límite, el 29 de julio, con el campeonato sub-20 para dar al servicio por lo menos la movilidad de los carriles de la fase 3 de Transmilenio sobre la 26. Es un tema urgente al cual me voy a dedicar de inmediato. Claro. Alcaldesa, otro tema clave también, dentro de todos los desafíos que usted tiene en este corto tiempo y contrarreloj, tiene que ver con el tema de los comicios electorales de octubre. Sabemos que el presidente Santos le encomendó esa tarea. Una tarea de altísima responsabilidad en la cual se requiere absoluta neutralidad y transparencia, y cuenten los bogotanos y las bogotanas que no voy a ser inferior a esa confianza que ha depositado en mí el señor presidente de la República, y espero que los ciudadanos que ahora me están escuchando. Recientes encuestas y se siente en el pálpito de la ciudad dicen que los bogotanos están cansados de la inseguridad. Hay que tomar medidas urgentes. ¿Qué va a hacer en este periodo usted? Bueno, ayer mismo entré en contacto con el general Patiño, el comandante de la Policía Metropolitana. En el empalme de hoy con la doctora María Fernanda voy a ponerme al tono con las nuevas medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad y voy a trabajar hombro a hombro con nuestra policía, con la ciudadanía. Eso es un trabajo de todos y a eso nos vamos a dedicar de manera urgente y permanente. Claro. Alcaldesa, por consideraciones legales, la alcaldesa encargada María Fernanda Campo objetó el acuerdo del Consejo que convertía una zona del Salitre en humedal. Esto está en estudio en un tribunal administrativo de Cundinamarca. ¿Usted va a asumir y mantener esa posición? Tengo que estudiar todos los temas, tengo que confesar que no lo conozco,
Yo soy amiga de los humedales por principio, así es que vamos a tener que analizar ese tema y desde luego lo que diga la ley es lo que hay que hacer. Pues seguiremos muy atentos. De primero su ya encargo nombrada como alcaldesa de la ciudad de Bogotá y de toda esta gestión durante este tiempo que estará con la capital. Gracias, doctora Clara López. Un saludo muy especial y muchas gracias. Muchas gracias para usted también. Seguimos con noticias. Antes de dejar el cargo como alcaldesa encargada de Bogotá, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, entregó un detallado informe sobre la situación contractual y presupuestal de la ciudad a los entes de control. Lo que preocupa a María Fernanda Campo, quien ejerció como alcaldesa encargada de Bogotá, es que si el IDU aprueba adiciones y reclamaciones que solicitan contratistas de la fase 3 de Transmilenio, la obra costaría en total 1.7 billones de pesos. Es decir, 600.000 millones de pesos más de lo que inicialmente fue presupuestado y adjudicado. En el informe que entregó de manera voluntaria a los entes de control, Campo recomienda seguir con el acompañamiento de la Procuraduría en los procesos de adjudicación de millonarias licitaciones que aún están pendientes en la capital. En primer lugar, al sector de la UAESP, porque se está en proceso la contratación del aseo, del servicio de aseo, por 2.4 billones de pesos. Afirma la funcionaria que de los 8.8 billones de pesos del presupuesto anual de Bogotá, hasta el momento solo se han comprometido y ejecutado el 38% de esos recursos. De aquí a final del año se deben comprometer y ejecutar 5.4 billones de pesos en la ciudad. En las obras de valorización y malla vial también se estudian adiciones para los contratistas. La funcionaria seguirá al frente del Ministerio de Educación Nacional. La alcaldesa saliente objetó el acuerdo del Consejo que pretendía proteger el humedal del Salitre en Bogotá, que ocupan unas 800 hectáreas de las 50.000 que existen originalmente en la ciudad. Uno de ellos es el humedal del Parque El Salitre, donde los vecinos han emprendido una cruzada para protegerlo. Recorrimos el lugar con un biólogo experto en el tema que nos explicó cuál es la importancia de este cuerpo de agua. Byron Calvache observa con mucho cuidado este frágil ecosistema ubicado dentro del Parque El Salitre, en el corazón de Bogotá. Dice que tiene fuertes indicios que le permiten pensar que este sería un humedal que aún no ha sido impactado por el hombre. Y este animalito, el pato zambullidor, es uno de esos indicios. O sea, donde él vive es en el agua abierta, en el espejo de agua. Cuando las aguas no son de buena calidad, él no puede vivir. El experto busca nuevas evidencias que le permitan afirmar su tesis. Por eso, toma varias muestras de agua. Esto es muy difícil de observar en un humedal bogotano, porque están muy contaminados. Aquí vemos una gran transparencia. Otra de las características de los humedales es que ayudan a refrescar el aire. Y eso, en una ciudad como Bogotá, tan contaminada, es un valor agregado, dicen los expertos. También ayudan a mantener el clima estable porque ellos inyectan humedad permanente a la atmósfera. Pero la importancia de este humedal radica en el fondo de sus aguas. Byron analiza los sedimentos porque ellos guardan un gran secreto. Aquí hemos tomado una muestra muy simple de sedimento, donde vemos que no se deposita material como en los otros humedales de Bogotá, donde se ve unas capas muy oscuras de contaminación. Aquí no. De ser cierta la tesis del biólogo, este humedal sería un referente para restaurar otros ecosistemas contaminados. Lo más difícil en la restauración de humedales es restaurar su fondo. El fondo porque no lo conocemos, nunca se hicieron estudios. Puede que este humedal nos tenga guardado ese conocimiento. Es mucho lo que puede enseñar el humedal El Salitre. Para él, este es un lugar aún sin explorar. Pues a propósito hacemos contacto con el concejal Orlando Castañeda, quien se ha convertido en el gran defensor del humedal El Salitre. Buenos días, concejal. Mabel, Juan Diego, un abrazo. ¿Cómo han estado? Muy bien, hablamos de este tema, concejal. La alcaldesa objetó el acuerdo porque dice que no hay plata para mantenerlo. ¿Es válido ese argumento? No es válido porque hoy en día Reforestación y Parques, que es contratista del IDRD, lo está manteniendo. Todo el parque metropolitano del Salitre lo está manteniendo y lo tienen bien cuidado. Ahora, ¿cómo van a decir que no hay dinero? Y yo creo que no es válido, aparte que el Consejo sí es un ente que sí puede dar este nombre de Parque Ecológico de Humedal El Salitre, y faltaba era la aprobación de la administración. Claro, pero también dice, o dijo en su momento, la alcaldesa encargada, María Fernanda Campo, que hubo vicios de forma, es decir, que no era competencia del Consejo aprobar esta clase de acuerdos, porque había dinero de por medio. Mire, Juan Diego, el decreto 1421
que es el Estatuto Orgánico de Bogotá, nos habla en el artículo 12 que sí tenemos competencia, y las atribuciones del Consejo Distrital habla de que podemos dictar normas en su guión 7, habla de dictar normas de preservación en la parte ecológica y ambiental, a tal punto que en el artículo 13 también nos está hablando que los que pueden dar iniciativas para la parte ecológica son los concejales y el mismo alcalde a través de sus secretarios. Entonces no es válido esto, y creemos que los mismos concejales que apuntaron, todos los concejales de Bogotá unánimes dijeron sí a Parque Ecológico de Humedales y Salitre. Eso es básico e importante. Seguimos muy atentos a esta polémica tan importante para la capital del país. Concejal Orlando Castañeda, muchas gracias. Hay nueva alcaldesa encargada, esperemos que se puedan mediar estas diferencias. Mabel, Juan Diego, un abrazo, muchísimas gracias. Un muy buen día. A esta hora volvemos por los caminos del invierno. Miren ustedes cómo se ve la vía Subacota en el noroccidente de Bogotá. No es la primera vez que esta vía se inunda, y hoy pues la situación es bastante complicada. No hay tráfico por este importante sector, y por supuesto tampoco hay presencias de las autoridades ni de habitantes que intenten movilizarse por este punto. Caterina Arias, ¿cuánto tiempo lleva esta vía así, en crisis? 3 meses exactamente lleva inundada la vía Subacota. Hay recepción para todo tipo de vehículos, sin embargo muchos se atreven a pasar por esa necesidad de llegar al lugar de trabajo, al lugar de estudio. El problema, según las autoridades, es que esta vía se encuentra a 50 centímetros por debajo del nivel máximo del río Bogotá, y hasta ahora se encuentra conmigo uno de esos habitantes, una de las personas afectadas por esta inundación. Señor, ¿usted de qué manera se ha visto afectado por esto? Me he visto afectado todos los días por la causa del invierno y el tramo para pasar. Es que el tramo es muy largo y difícil para pasar. Observamos que por este punto pasan las personas en sus bicicletas, pero les cobran ¿cuánto? 500 pesos nos están cobrando por la pasada por ahí. ¿Quién cobra? Y por la tarde. Pues ahí tienen unos señores que cobran ahí la pasada. Perfecto, muchas gracias. El lunes empiezan los trabajos para reconformar, según los términos de las autoridades, el boquete. Se necesitan unas 7.000 lonjas, y se espera que a mediados de esa próxima semana de la que viene, pues empiece otra vez los vehículos a circular por esta importante vía. Caterina Arias, Noticias Caracol. Gracias, Caterina. Y sin agua potable completan hoy 5 días habitantes de un sector del oriente de Medellín. Un deslizamiento taponó la bocatoma del acueducto. Esta es la imagen, y esta es la zona precisamente donde se averió esta bocatoma que tiene sin agua esta importante área de Medellín. Y Diana Pérez nos dice cómo están consiguiendo el agua y el líquido esas personas. Buenos días, Juan Diego. Pues hasta 15 cuadras tienen que caminar los habitantes de esta zona para sacar el agua de donde vecinos. Ellos aseguran que también tienen que arriesgar su vida en nacimientos de agua en una montaña que también se encuentra hasta a punto de colapsar. Precisamente me encuentro con una afectada, ella se llama Catalina. Caterina, cuénteme, ¿ustedes cómo se han visto afectados por el problema del agua acá en la zona? Nos hemos visto afectados, como puede ver, porque la montaña que se bajó dañó la tubería, y como puede ver yo no llevo una semana sin mandar los hijos míos a estudiar porque no tengo agua para lavar los uniformes. Entonces no tenemos agua acá, y hasta que no nos quiten la tierra no podemos, empresa pública no nos puede restabilizar el servicio del acueducto. Bueno, ¿y qué les han dicho las autoridades? ¿Qué les van a solucionar acá? No nos solucionan esto, EPM no nos soluciona lo del agua, porque no han venido a quitar los árboles que se cayeron y la montaña que se bajó, no han venido a sacar la tierra. Hasta que no la saquen, EPM no nos colabora con el agua. Igualmente le voy a pedir a nuestro camarógrafo que nos muestre estas casas también que están a punto de colapsar. Ella nos está hablando de que árboles se cayeron y que el deslizamiento los afectó en grandes proporciones. Esta calle, esta parte de esta casa se cayó completamente. Las autoridades esta semana vinieron y les pidieron a los habitantes desalojar el sitio. Por el momento nosotros continuaremos muy pendientes de esta problemática al oriente de Medellín. Desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Sí, señora, seguimos muy atentos, y ahora seguimos en nuestro recorrido también. Miren estas otras imágenes que nos llegan de Barranquilla. Se ve la basura que tapó en el caño que se desbordó en las últimas horas, inundó 5 barrios. Consecuencias de las lluvias, Margarita Ariza, ¿qué tipo de acciones se están adelantando para evitar que se repitan las inundaciones? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Les cuento que inmediatamente las autoridades en Barranquilla iniciaron el dragado del caño del mercado, que como pueden ver está totalmente lleno de basuras, está altamente sedimentado. Esto lógicamente provoca el taponamiento de las aguas y el desbordamiento de este canal que causó pues inundación en 5 barrios de Barranquilla. Durante varios años atrás las autoridades han venido pues limpiándolo, pero parece ser que los mismos vendedores, la gente que vive aquí en este sector continúa echándole los desechos. Como pueden ver, hay vasos, platos de icopor, plásticos, hay de toda clase de basuras. Por eso además se va a adelantar una jornada de sensibilización para que no echen los desechos y tampoco permitan que otras personas lo hagan. Les van a brindar ayudas también las autoridades a las 800 familias que resultaron afectadas. A través de Colombia Humanitaria se van a gestionar estas ayudas. Igualmente se van a colocar sacos de arena para evitar que este caño vuelva a desbordarse y siga pues causando inundaciones y emergencias en la capital del Atlántico durante los aguaceros. Y en otras noticias les cuento que la policía de Barranquilla se tomó también un sector de aquí del centro, el denominado Las Colmenas. Es un asentamiento donde tenían información de que expendían droga. Y las autoridades lógicamente incautaron abundante droga, más de 2.000 drogas de marihuana, 2.000 dosis de marihuana, igualmente de cocaína. También incautaron 2 granadas, una de fragmentación y otra de fusil, dinero producto de las ventas de esta droga, armas blancas y armas de juego. 4 personas están detenidas, entre ellas un menor que está sindicado de una masacre en un barrio del sur de Barranquilla. Es la información que registramos a esta hora desde la capital del Atlántico. Margarita Ariza, Noticias Caracol. Muchas gracias, Margarita. Crítica sigue la situación en Yopal Casanare tras la falla geológica que destruyó la planta de tratamiento del acueducto municipal. El plan de contingencia previsto no ha funcionado y el agua sigue sin llegar a las casas de los 130.000 habitantes. Después de 11 días sin agua potable por la avalancha que destruyó la planta de tratamiento del acueducto, las autoridades de Yopal empezarán a distribuir alrededor de 50.000 pastillas que sirven para potabilizar el agua que es distribuida por medio de carro tanques en los 96 barrios del municipio. Esta serie de potabilización pues tiene obviamente sus prescripciones en control y es utilizarla en la cantidad de agua debida, porque de lo contrario se puede generar una sobredosis de cloro que puede afectar la salud. De acuerdo con el Comité de Atención y Prevención de Emergencias, la entrega de las pastillas se hará primero en los restaurantes, hoteles y lugares con mayor concentración de personas. La aplicación de esta alternativa para potabilizar el agua es muy fácil. Utilizamos una pastilla como esta en 20 litros de agua, revolvemos hasta disolver y después de 20 minutos tenemos agua con un 95% libre de impurezas, lista para ser consumida. Los trabajos de la empresa de acueducto para distribuir el agua directamente de la quebrada La Tablona y así restablecer el servicio han sido infructuosos. Hemos vuelto a tener alguna dificultad, se nos rompió un codo, un accesorio. El día de ayer se hizo la reparación, se trabajaron cerca de 18 horas continuas. Mientras tanto, los afectados buscan alternativas como las lluvias para recoger el líquido. Las clínicas y hospitales del municipio reportaron un aumento de pacientes con enfermedades estomacales, por lo que recomendaron hervir el agua antes de consumirla. Por lo menos 1.000 familias de bajos recursos de Cartagena resultaron estafadas por una mujer que les prometió una vivienda de interés social en Ciudad Bicentenario. Noticias Caracol les siguió los pasos a la hábil delincuente y logró identificarla plenamente. Informe especial. Informe especial. En las afueras de Cartagena se construye desde hace 2 años Ciudad Bicentenario. Un ambicioso programa de 25.000 viviendas de interés social para familias pobres de la Heroica. Un sueño en el que trabajan de la mano el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Cartagena y la Fundación Mario Santo Domingo. Más que casas, estamos tratando de construir una comunidad que sea una comunidad que viva sana. En la ciudadela hay construidas hoy 817 casas, de las cuales 660 están habitadas. Janet Ortiz y Yaneris Polo soñaban con tener su casa aquí, en Ciudad Bicentenario. Tener una casita propia, ese era mi sueño. Y nos ilusionaron con darnos una casa. ¿Un sueño? ¿Una ilusión? ¿Qué pasó? Aparecieron estas personas inescrupulosas,
engañándonos, aprovechándose de la necesidad nuestra, diciendo que nada más teníamos que dar 50,000 pesos y posteriormente íbamos a recibir la casa aquí en el Bicentenario. Los 50,000 pesos eran para mandar los papeles a Bogotá. Claro, lógicamente que uno sueña que... Janet y Yaneri se refieren a una mujer que con argucias y mentiras logró engañarlas. Pero ellas no son las únicas engañadas. Verdaderamente uno no puede confiar en nadie. Adriana García asegura que la supuesta intermediaria se ganó su confianza y a través suyo logró reunir 600 aportantes que entregaron entre 50 y 100,000 pesos cada uno. Yo me siento muy estafada, tanto conmigo misma y la ilusión que yo tenía de tener mi casa. Pero la mujer no solo ofreció casas en Ciudad Bicentenario, también dijo gestionar créditos de Bancoldex para pequeños empresarios. Que les facilitaba pues por medio de estos créditos de 10 hasta 40 millones de pesos. Sus víctimas en Cartagena pueden sobrepasar las 1,000. La hábil mujer que engañó a por lo menos 1,000 personas aquí en Cartagena tiene un récord criminal bastante extenso, pues en los archivos de la Fiscalía General le figuran 6 denuncias por estafa en Bogotá y el Valle del Cauca. Le pidieron 4 millones. Esta es la famosa mujer que engañó a centenares de cartageneros. Se identifica como Sandra Maritza Ríos Primiseiro, con cédula de Bogotá, y asegura ser contadora pública titulada. En estas fotografías aparece al lado de su supuesto esposo, Luis Alberto Moreno, a quien presenta como un funcionario de la Procuraduría. La alcaldesa Judith Pinedo alertó a los cartageneros para que no caigan en la trampa. No hay necesidad de dar absolutamente ningún peso. Pablo Obregón, presidente de la Fundación Mario Santo Domingo, recordó qué debe hacer quien está interesado en el proyecto. Es acercarse a las oficinas de Corvivienda, a las oficinas de la alcaldía o a las oficinas de la Fundación Mario Santo Domingo en el bosque, o aquí mismo en Ciudad Bicentenario tenemos una oficina que atiende permanentemente a todos los que quieran presentarse. No hay que pagar un solo centavo. Aquí a doña Patricia, por favor. Por ahora, los centenares de estafados esperan que las autoridades logren ubicar y capturar a la mujer que jugó con las ilusiones de quienes soñaban con una casa propia en Ciudad Bicentenario. Gracias a un informe de Noticias Caracol, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena ordenó suspender una obra en el sector histórico de esta capital. La entidad encontró que la construcción violaba las normas arquitectónicas en esta zona de la ciudad. La División de Patrimonio de Cartagena ordenó la suspensión de una obra que se realiza en el sector histórico de La Heroica. Según varios de los propietarios del lugar, se están violando las obras arquitectónicas, como lo señala María Victoria Fajardo. Estamos sorprendidos de la barbaridad que están cometiendo, del abuso que están cometiendo la señora de al lado. Por eso la jefe de la División de Patrimonio, acompañada de la policía, procedió al sellamiento de la obra. Para en principio poder dilucidar ya a fondo cuáles son las violaciones que se han cometido en el marco de esta obra. Entonces en principio vamos a suspender hasta tanto se surja el proceso necesario. Dentro de las irregularidades está la construcción de un muro y la sobreelevación de uno de los pisos de la vivienda. Indiscutiblemente frente al muro, la resolución deberá ordenar la demolición del mismo. La propietaria del inmueble es Gloria Sea, quien deberá comparecer ante el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena para explicar el por qué ordenó la remodelación de su vivienda. Y también preocupados se encuentran los habitantes del suroccidente de la ciudad de Cartagena por las demoras en la construcción del sistema de transporte masivo en esta zona. Temen que la situación se complique ahora que el contratista, que adelantaba trabajos en el sector, se declaró en quiebra. A las 7:30 saludamos a Carlos Cataño. ¿Qué tan retrasadas están las obras del Transcaribe donde usted está, Carlos? Mabel, aquí se han adelantado las obras en un 80%, por lo menos. Lo que pasa es que desde hace un año debían entregarse. Las obras avanzan muy lentamente y ahora hay la preocupación de que definitivamente se puedan suspender estas obras de Transcaribe porque el contratista que adelantaba este trabajo lamentablemente se declaró en quiebra y esto está perjudicando mucho a quienes viven en este lugar, a los transportadores, a los comerciantes, en fin, a todos los residentes de esta vasta zona de la ciudad de Cartagena donde hay un denso tráfico. El señor José Franco es uno de los propietarios y comerciantes de la zona. ¿Ustedes cómo los ha perjudicado este atraso? Total. Ve, aquí está el triángulo de Bermuda, esto nunca lo arreglan. ¿Qué se puede hacer? Cuando llueve aquí no trafican ni los cangrejos. ¿Hay comerciantes que han cerrado negocios? Claro, sí señor, aquí Pepe de los vidrios, el otro, el cachaco, no sé cómo se llama, y aquí uno, aquí al lado de la casa, y todo eso es perjudicial para uno.
De acuerdo, la Contraloría Distrital se ha pronunciado y ha dicho que definitivamente se va a hacer una auditoría para determinar que los trabajos se ejecuten, y también Transcaribe se ha pronunciado y ha dicho que la firma contratista que se declaró quebrada se asoció con otra que va a garantizar la continuidad de esta obra. Por el momento está la información de...